Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un honor para nosotros poder contar con su participación en el webinar titulado Trabajo Legislativo y la 4T, a cargo de Tatiana Cloutier, diputada federal por Morena, como parte de la campaña Sumar para Transformar. El objetivo de Tálisis con este foro es poder ofrecer a nuestra comunidad de alumnos, exalumnos, colaboradores, docentes y público en general contenido de alto valor. Un contenido que permita a la audiencia conocer nuevas perspectivas sobre temas relevantes en la actualidad. Antes de empezar, me voy a permitir leer una semblanza de nuestra invitada de hoy. Tatiana Cloutier es licenciada en Lengua Inglesa por el TEC de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También recibió capacitación sobre gobernanza y perspectivas políticas para México en la Universidad de Harvard. Ha sido conferencista en varios institutos de educación superior, incluyendo la Universidad de Berkeley en California y la London School of Economics en Reino Unido. Dentro de sus actividades en organizaciones de la sociedad civil, fue fundadora de la Asociación Civil Evolución Mexicana y también ha participado en el Centro de Defensa de Derechos Humanos CADAC de Nuevo León y en el Grupo San Ángel en 1994. En su trayectoria política fue candidata ciudadana a la alcaldía de San Pedro en el 2009, diputada federal en la 59 legislatura y en las elecciones del 2018 fue la coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, actualmente es diputada y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la 64 legislatura. Bienvenida, Tatiana, estamos muy contentos de recibirte en Tálisis. Seguro tus reflexiones en torno a este tema, el trabajo legislativo y la 4T, serán muy valiosos para quienes nos están escuchando en este momento. Bienvenida, Tatiana, y te cedemos la palabra. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto que podamos compartir un rato aquí, platicar, dialogar, salir de dudas o confundirlos más, como digo yo. Pero voy a empezar nomás a preguntar cuánto tiempo tenemos para yo organizarme y poder tener más tiempo para preguntas y responder inquietudes que tengan. Nomás. Sí, claro, más o menos unos 40 minutos, Tatiana, para posteriormente entablar un momento de preguntas y respuestas con el público presente. Ok, voy a iniciar diciéndoles y contándoles que parte de lo que hicimos cuando recién llegamos en 2018 a la Cámara de Diputados en septiembre fue trabajar en las promesas que hicimos en campaña, que fueron 13 puntos para poder decir, hay iniciativas que habían que ponerse en la mesa, ser aprobadas y caminar para poder facilitar esto que prometimos en campaña, pero también facilitar el trabajo del Ejecutivo y poder cumplir con muchas de las cosas que se prometieron. De esos 13 puntos que se prometieron en su momento, 12 ya han sido aprobados y nos queda pendiente uno, que es el fuero. En el tema del fuero no nos hemos podido poner de acuerdo, senadores y diputados, de hasta dónde ir el fuero. Muchos de ustedes sabrán que el fuero constitucional tiene que ver con, o tenía que ver, ese es el principio por el cual se trabaja en el fuero, es que el legislador pueda decir lo que quiere sin ser por eso sancionado o castigado, mas no quiere decir, y así se ha venido utilizando por los funcionarios públicos y por el propio legislativo como una protección contra cualquier cosa de la ley, es decir, se le da un margen, por decirlo de alguna manera, para que se pueda infringir la ley. Entonces ese es el tema donde no nos podemos poner de acuerdo aún y es lo que no tenemos aprobado. El resto ha sido aprobado y voy a platicar algunas cosas de esto. Una de ellas fue la ley de salarios máximos y la reforma constitucional para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente. Esta se aprobó, es una ley. Sin embargo, debo decir que la Suprema Corte de Justicia acaba de dar un revés temporal para que los funcionarios del Banco de México, y no me acuerdo cuál de otros dos, sí puedan ser la excepción para ganar más que el presidente. Y estará todavía, yo creo, la propia Suprema Corte llevándolo al Pleno y ver si lo decide de forma permanente o simplemente en la temporalidad que lo dejó hace unos días.
También la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ustedes recordarán que durante el gobierno anterior, la Secretaría o toda la parte de Seguridad Pública dependía de la Secretaría de Gobernación. Ha habido quienes creen que debería de estar unido, hay quienes creen que debe de estar separado. Nosotros consideramos que debe estar separado para no politizar el tema. Consideramos que el tema de seguridad no debe ser un tema político, sino debe de ser un tema que nos concierne y nos conviene a todos en el buen sentido de la palabra. También aprobamos la de considerar como delitos graves el robo de combustible y el fraude electoral. ¿Qué es esta parte del fraude electoral? Mucho del uso de programas sociales, el uso de programas o la compra de votos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que comúnmente manejamos como huachicol. También se hizo una modificación para trasladar, o vamos a decir, mover todo lo que era la parte del Estado Mayor de Presidencial y se fuera a la Secretaría de la Defensa. Esto también fue de las cosas que se aprobaron. También el revocar las leyes o la famosa reforma educativa que se aprobó con Peña Nieto. Y aquí me voy a permitir detenerme un poco. ¿Qué tiene esta reforma educativa de lo que se dice, que se dijo, que nos dijimos y que alguien dice y que nadie la ha leído? Voy a entrar un poco y la pego con lo sucedido en Puebla. La reforma educativa habla de la gratuidad de la educación hasta el nivel medio superior y de la obligatoriedad del Estado para proveer la educación y que ésta se vuelve ya obligatoria hasta el nivel medio superior. En este mismo sentido, se garantizan los derechos de a la educación, como lo digo, en todos los niveles. ¿Y cuáles son como los temas que se volvieron controvertidos en esta parte, en la reforma educativa? Primero pongo la parte constitucional y luego la parte legal. En la parte constitucional, la reforma educativa fue votada por todos los grupos parlamentarios. A la hora de hacer la ley secundaria, no todos los partidos caminaron con la propia ley y hubo como 3 temas que se discuten o se discutieron en su momento y que de alguna manera hicieron ahorita algunos de ellos eco en Puebla. Había este tema de decir si se acaban las evaluaciones. Las evaluaciones no se acaban, lo que cambia es que la evaluación sea punitiva y sea un medio para poder que el docente deje el aula, o si es un medio para hacer que el docente conozca las deficiencias que tiene, se vaya a capacitar en esas áreas y entonces regrese. Esta es la diferencia importante que se da en la parte de las evaluaciones. No se eliminan las evaluaciones. Por otro lado, la reforma no solo busca regular laboralmente a los profesores, sino realmente hacer una diferenciación y reconocer la pluralidad y la multiculturalidad que existe en el país y que se puedan aplicar evaluaciones regionales y no todas de en un paquete. Por otro lado, habla de las mesas tripartitas y una de las grandes críticas que se hizo aquí es una mesa tripartita para la asignación de plazas y promociones. Y se criticaba esta mesa tripartita porque decían, primero se comentaba que iba a asignársele o que el sindicato era el que tenía el control sobre las plazas. Estas mesas tripartitas lo que hacen es trabajar para que exista un representante del gobierno federal, del estatal y del sindicato y poder institucionalizar una práctica que se pueda decir, esto es transparente, aquí está, ya no se hace como paquete la solicitud de plazas, sino cada interesado o interesada hace la aplicación propiamente y compite por su plaza. Yo hago una comparación con esto cuando hablamos y se ha criticado la parte tripartita, cuando pensamos en el Infonavit. El Infonavit tiene mesas tripartitas y no hay enojados. Entonces no podemos utilizar 2 medidas para medir lo mismo, vaya la redundancia aquí. Otro de los puntos que fue controvertido ahora con la ley de educación votada en Puebla tiene que ver con esto de si el Estado se estaba metiendo o no en la vida privada de las escuelas privadas, vaya la redundancia aquí. Voy a hablar de la federal, no sé cómo estaba el tema en Puebla, pero aquí lo que hay es un artículo que dice
que la educación, el sistema educativo público se comprende de la educación pública, de la educación privada, y viene una narrativa en donde dicen, están estatizando la educación, ¿no? Es un poco como también hablan cuando se habla del sistema de salud. Se dice que el sistema de salud incluye los hospitales públicos privados, pero como un conjunto de definición, no como un conjunto de posesión. Así las cosas, aquí paso a la otra porque ya me perdí mi hojita, las otras iniciativas en donde aquí está. La otra es la revocación de mandato. Esta es una de las iniciativas que el presidente prometió en campaña a lo largo y a lo ancho. No hubo una plaza donde no dijera que iba a buscar la revocación de mandato, que porque la ciudadanía tiene la posibilidad de poner y de quitar y que no tendríamos por qué padecer o sufrir a un gobernante si no lo queremos, ¿no? Entonces, aprobamos la revocación de mandato, hubo muchos vaivenes y jaloneos en esto, que si la revocación de mandato tenía que estar en la elección del 21 o no, nosotros la aprobamos para que sí, el Senado la movió al 22 y con eso logró pasar la reforma constitucional en el artículo 35. También se hizo una modificación que también fue promesa después de más de 20 años de haber cambiado el estatus del salario mínimo a tener un poder adquisitivo, y esto se hizo con una mesa coordinada con efectivamente la iniciativa privada. Y también impulsar un gobierno más austero con la ley de austeridad republicana. ¿Qué se hizo y qué se buscó en esta ley? Que se quitaran los privilegios a los primeros mandos o a los primeros y segundos mandos de la función pública, y que solamente los secretarios tuviesen derecho a chofer y gente que les apoyara en seguridad, solamente en las áreas que eran susceptibles, y esa es parte de lo que se apoyó o se aprobó. Entonces, así las cosas, esos fueron como los primeros pasos que dimos cuando iniciamos la legislatura en el 2018-2019, y luego hemos dado dos pasos más que ya tienen mucho que ver con el tema de la cuarta transformación. Uno de ellos fue el haber reformado el artículo 4 constitucional para que se extiendan los programas del adulto mayor y se vuelvan ya un derecho constitucional y no se usen para ningún tipo electoral ni nada, sino sean un derecho. Y como es un derecho, no hay pleito. Cualquier persona que cumple más de 68 años, automáticamente y constitucionalmente tiene este derecho, y se acabó el problema de que si tú, yo nos dijimos. Y por otro lado, también la creación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y Maíz Criollo, que tiene mucho que ver con la protección de maíces originarios y evitar toda la parte de un consumo que vaya transgrediendo la originalidad de nuestra semilla. Más o menos esto fue lo que hicimos, por decirles a ustedes, en un primer arranque para cumplir con el tema de la agenda que habíamos prometido en campaña. Y luego puedo decirles un poco sobre cosas que hemos hecho como Cámara de Diputados y como grupo parlamentario. Voy a hablar de la Cámara primero, en términos de sumarnos al tema de la austeridad. Primero que nada, tuvimos una participación muy importante en entrar y decir, no podemos pedirle a los otros que hagan lo que no estamos dispuestos a hacer. Y aquí tenemos que ser muy generosos y reconocer que todos los grupos parlamentarios se sumaron a este esfuerzo, si no, no hubiera podido salir adelante. La Cámara de Diputados, en el primer año, es decir, septiembre-diciembre del 2018, bajó o eliminó o ahorró, como le queramos poner, 1.200 millones de pesos, y les voy a platicar en qué cosas cambiaron y se le quitaron a los diputados para poder que entraran ellos también en el tema de la austeridad. Por un lado, se tuvo el tema de eliminar una cantidad de trabajadores, más o menos más de 2,000 trabajadores que estaban por honorarios y que habían sido contratados el último año, lo que nos viene a decir
finalmente que muchos de ellos fueron utilizados simplemente por motivos y para cuestiones electorales y no tiene por qué pagar el ciudadano el sueldo de esas personas. Por otro lado, también los legisladores dejamos de recibir bonos por el tema de comidas, dejamos de recibir el apoyo para el pago de tus teléfonos, choferes, el pago de carros, etcétera. Se dejaron de rentar más de 94 carros. También en las comisiones se redujeron, había más comisiones, se redujeron aproximadamente 11 comisiones. ¿Y qué pasa con esto? Normalmente, anteriormente, los presidentes de una comisión tenían, por decir así, no lo digo en peyorativo, sino era la crítica que se decía, que tenían como una caja chica muy grande de 120 y tantos mil pesos mensuales para el gasto y el funcionamiento de la comisión, y aparte tenían derecho a una serie de asesores. Lo que se hizo ahorita es decir, hay 11,000 pesos para el presidente o para la comisión, mejor dicho, para el funcionamiento de la comisión como gasto corriente mensualmente. Esto quiere decir que hay un aumento enorme en este sentido. Y luego vamos viendo aquí cómo se tiene la posibilidad de ya no te dejan tener la cantidad de asesores que tenías, ni mucho menos, sino ya está establecido un asesor tipo X, o sea, 2 asesores te ponen la letra de K y esos ya tienen establecido el honorario que deben de ganar. Con todos estos ahorros también había 94 carros que se rentaban, que se quitaron, y todos estos eran como favorcitos o privilegios que se daban entre unos y otros, y ahora todos los diputados y diputadas somos diputados iguales, no hay diputados de primera y de segunda, en este sentido lo planteo, y con eso se hicieron estos ahorros que les estoy platicando a ustedes. Se quitó el seguro de gastos médicos privados, ahora todos los legisladores tenemos, como cualquier funcionario que trabaja dentro de las arcas o pagado con el dinero público, tenemos la obligación o el derecho de ir a asistir al ISSSTE, y más o menos con todas estas cosas que les estoy contando se ahorraron los 1,200 millones. Luego en 2019, pues estos 1,200 millones, si los multiplicamos por los 3 cuatrimestres, pues ya se imaginarán el gran ahorro que se hizo en la Cámara de Diputados. Y ahorita en 2020 la Cámara todavía ahorró 100 millones más que se entregaron como donativo se los ahorró como Cámara y los pasó para que se fueran a las arcas, para que se comprara directamente con la fundación de la UNAM y se apoyaran hospitales en todo el tema ahorita del COVID. Entonces, esta es parte del compromiso que nosotros hemos asumido con esta parte del buen uso de los recursos públicos. Todo esto se transparenta, ustedes lo pueden encontrar en la página de diputados. Cuando la legislatura anterior salió, dejó todo un esquema para la transparencia, no lo tenían ellos, pero lo dejó muy bien establecido y nos da mucho gusto que así haya sido, porque ya lo podemos encontrar en los términos de ustedes. Si se meten, pueden encontrar esta información en la parte de transparencia de la Cámara de Diputados. Antes de pasar a la parte de preguntas, podría también comentarles algo que se vuelve importante y fundamental en términos de la Cámara. También extendimos más o menos un mes el periodo. Teníamos un periodo que iniciaba en febrero y luego teníamos el otro que empezaba en septiembre y terminaba, y aumentamos un mes de trabajo y parece todavía de trabajo formal en el Pleno. No quiero decir con esto que no se continúa el trabajo, y estamos por modificar, hay una iniciativa que todavía crecía el periodo de sesiones el primero del año, y esa no la hemos podido aprobar todavía. Más o menos esto es lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados. Esto es como parte de lo que yo les podría compartir, diciéndoles ahorita que yo pertenezco a la Comisión de Gobernación y pertenezco a la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación. Había entrado inicialmente a la Comisión de Medio Ambiente, sin embargo, la Comisión de la Auditoría Superior estaba muy pobre, no tenía suficientes legisladores, y me fui a la comisión para poder entrar a todo el tema que nos atañe, que nos mortifica y nos ocupa, que es el tema del buen uso de los recursos públicos.
Y también, antes de terminar ya este periodo que se complicó por el tema del COVID, terminamos poniendo una denuncia para juicio político para la servidora o exservidora pública Rosario Robles, y se inició un juicio, y con eso casi puedo decir que fue como terminamos el periodo formal, bueno, informalmente, porque formalmente terminó unos días después, más la contingencia y la sana distancia nos obligaron a retirarnos y empezar a trabajar de forma virtual. No sé, yo creo que con esto puedo dejar ahí las cosas, y si quieren vamos abriendo aquí preguntas. Voy a ir leyendo aquí, déjame ver porque estoy media ciega. Muchas gracias, Tatiana. Sí, por ahí, bueno, tenemos algunas preguntas, son temas muy diversos. Y si quieres, bueno, vamos comenzando yéndonos de arriba hacia abajo. Nada más confírmame si puedes leer las preguntas. Tengo dos ahorita, si quieres, te cuento. Las dos que tengo ahorita aquí son las que veo. No sé si tú, ¿sí? Tengo aquí una que dice que si cuándo se van a cambiar las leyes para proteger con las penalidades como en Estados Unidos para erradicar la violencia familiar. La verdad no conozco las leyes de Estados Unidos. Aquí casi te diría que con mucho gusto me puedes mandar la información. Mi correo electrónico es tatiana.cloutier@diputados.gov.mx. Y te digo, se han trabajado muchísimas reformas para el tema de erradicar la violencia familiar, que es fundamental, y gracias por preguntar. Mucho de la violencia, de la violencia familiar se da se da en la casa, pero tenemos que atacarla desde diferentes vertientes. Y el lugar más cercano es el municipio y el estado. Entonces, parte de lo fundamental y lo que hemos aprendido en este proceso es la necesidad de que la Fiscalía Estatal o las fiscalías estatales tengan personal capacitado con perspectiva de género, con perspectiva de conocimiento para lo que es toda la prevención de la violencia familiar, y que puedan darte un seguimiento puntual, porque muchas de las veces lo que hemos visto cuando terminan en tragedia todas estas situaciones, ya había habido una denuncia en la Fiscalía Estatal y no se hizo nada. Entonces, ¿qué es fundamental? Mucho de este trabajo, lo repito, tiene que fortalecerse desde los estados y de la prevención municipal, en donde pudiésemos tener desde la sociedad y desde los gobiernos municipales el acompañamiento inmediato. El municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los años que son, no sé si siga teniéndolo ahorita, pero más o menos cuando Mauricio Fernández fue alcalde la primera vez, 89, 91, así fue, tenía todo un espacio para atención a violencia doméstica. Esta es una cosa que creo que no puede perderse, porque el municipio es el lugar más inmediato a donde acudes para el apoyo. Por otro lado, me preguntan que el grupo parlamentario tiene pensado en reformas que favorezcan a las personas con el trastorno de espectro autista. No sé si específicamente en eso, pero te hablo un poco con muchos de los trastornos que se van presentando en términos de tratamientos o de apoyo que se tiene que ver para educación especial. Cuando yo fui diputada 2003-2006, presentamos e hicimos un libro para acompañamiento a los padres de familia en el tema del autismo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ya ahorita la tecnología y muchas cosas más nos permiten tener información, pero en aquel entonces casi todo estaba en inglés, y muchas familias que tenían niños o niñas con este trastorno no podían atenderlo y no sabían qué hacer porque no tenían acceso a materiales. También repito, te dejo yo ahí mi correo y encantada de poder compartir qué sí estamos haciendo y en qué sí acabamos de trabajar, que no es lo mismo, pero creo que es fundamental, y que ahorita después del COVID será todavía, o ahorita durante el COVID, ha sido un tema fundamental, toda la parte emocional. Para nosotros, desde antes ya veníamos viendo que el suicidio ha sido un tema que ha ido creciendo no solamente en el mundo, pero también en nuestro país. Y ustedes que trabajan en la parte educativa, me parece fundamental, o esta institución, conocer que el suicidio es una de entre las primeras 3 causas principales en los adolescentes,
y que esto irá aumentando si no hacemos algo al respecto. Entonces, nosotros hemos hecho trabajo también así importante. Yo me he metido mucho en este tema con algunos compañeros y compañeras diputados y acabamos de presentar una ley para a todo lo que es la atención al suicidio. Dejo esto aquí en la mesa y si quieres me ayudas con las preguntas porque no sé si yo tengo que bajarlo y tú me vas dando acordeón. Sí, lo que vamos a hacer es seleccionar algunas preguntas del público. Y, por ejemplo, hay una de ¿por qué el rechazo a las energías limpias? Son más baratas y no contaminan el medio ambiente, señala un participante. Ok. ¿Quieres tomamos 3? Claro. Ok. Ah, ya vi. Ya me dijeron cómo. Ok. ¿Sí? Luego nos podemos ir también respecto a los abusos del poder por parte de policías contra ciudadanos. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para bajar estas incidencias en este tipo de actos? Ok. Ok, luego viene aquí. Dice otra, ¿cómo se respeta el derecho a la educación si cada vez hay menos maestros y las escuelas cada vez están peor? Ok, escuelas. Nos podemos ir con esas 3 preguntas. Voy a sacar yo mi acordeón con este tema de las energías limpias. Fíjate, el día de hoy hay un artículo muy interesante. Es un tema muy técnico y yo voy a apoyarme con lo que me tengo que apoyar porque no es un tema totalmente que domino, es algo que me pregunto y me cuestiono yo también y me metí a preguntar porque creo que es fundamental y aquí estoy sacando mi acordeón. Hoy sale un artículo que me parece fundamental y se los comparto para que lo pongan, es de Paola Félix Díaz en el Universal, que habla sobre, dice, hoy quiero compartirles esta reflexión, cancelar contratos sucios para la generación de energías limpias. Entonces creo que vale la pena leerlos. Y ahora sí me meto mi acordeón con respecto a las energías limpias. ¿Qué nos dicen? Y yo voy a repetir lo que he estado preguntando, lo que he estado analizando. No es un tema prácticamente que yo domino, pero les digo que lo que dice el acuerdo es que se les exige que participen de la regulación y la confiabilidad del sistema eléctrico mexicano, que en otras palabras significa que hagan las inversiones que no se han realizado y que en algunos casos estaban obligados a hacer, y que no realizaban porque la CFE ponía a su disposición plantas generadoras para cubrir los fallos de las empresas. Por otro lado, lo que nos dicen es que no se está limitando las energías limpias, sino lo que se está haciendo ahorita es lo que ya estaba, que continúe, y para la apertura de las nuevas es donde entiendo se está limitando. Esta es parte de lo que puedo compartir ahorita. Y es donde me estoy adentrando a conocer más. Y tengo aquí también que ahorita, si puedo, ahorita hacemos para compartirles. Ahí voy ahorita. ¿Sí? De abrir, ya va a regresar al mercado laboral. Recordarle que los consumidores... Perdón, no sé qué pasó. ¿Perdón? Sí, ¿Pasó algo? Sí, por ahí se metió un audio, pero al parecer creo que ya no hay ninguna transferencia al respecto. Ok, aquí tengo, dice, tengo una gráfica de la CENER en donde podríamos compartírselas. Bueno, ahorita veo cómo se las compartimos, en donde habla de la capacidad instalada de operación por tipo de tecnología y nos muestra, mira, aquí me van a ayudar para que la podamos compartir. Y esta es parte de lo que me dicen en la Secretaría de Energía. Repito, no soy una diestra en el tema, soy una promotora de que tenemos que buscar una sustentabilidad y tenemos que trabajar más en todo lo que tiene que ver para caminar con la Agenda México 2030. Y así como esta pregunta, yo también he venido preguntando y estamos cuestionando para poder que se resuelva y nos puedan aclarar la parte que quién tiene la razón, si A o B, y en eso estoy trabajando. Por otro lado, estaba la parte de los policías versus los ciudadanos. Yo creo que esto que está pasando en Estados Unidos es un reflejo de algo que aquí
en México pasó por mucho tiempo, sigue pasando en otros lugares y ha venido, voy a decir, cambiando y no quiere decir eliminándose, voy en esto. La llegada de los derechos humanos fue o ha sido un amigo caminante para empezar a ser conscientes a más gente de lo que se tiene que cuidar para que las autoridades policíacas no violenten los derechos de las personas. Ha habido, y esto es público por todos, a niveles estatales, municipales y federales, que se tiene en muchas ocasiones o se ha tenido violaciones de derechos humanos, inclusive abusos y muertos por parte de autoridades federales, autoridades estatales y municipales, y donde más quejas existen de violación a derechos humanos, pues efectivamente son en las policías. ¿Qué se ha hecho? Y en la aprobación propiamente de la ley de la Guardia Nacional, se cuidó todo este enfoque y capacitación para que la ONU fuera quien, la organización que se tiene en México, fuera quien apoyara mucho en los márgenes y que pudieran entrar, apoyar en capacitación y que la gente tenga que es capacitación, capacitación, capacitación para no sobrereaccionar, porque no es reaccionar, para no sobrereaccionar y pensar que se puede golpear a cualquier ciudadano. Recuerdo todavía mucho, yo he trabajado mucho, trabajé en derechos humanos en Nuevo León, en CADAC, el Ciudadano en Apoyo a los Derechos Humanos. He trabajado con otras organizaciones a nivel Sinaloa, en donde vemos que pues ha habido muchos abusos en algunos momentos. Y aquí, ¿qué es otra vez? Tenemos que estar vigilantes, observando, y creo que los consejos ciudadanos que han existido o que existen de seguridad pública en los municipios, en los estados, deben de fortalecerse igual que en el de la federación para tener siempre el ojo cuidando que no se cometan estos atropellos. El presidente de la República, puedo decirlo así, se le ha acusado mucho porque dicen unos es que no pone mano dura, no respeta aquí. Cuando hemos tenido bloqueos en la Cámara de Diputados, no se ha permitido la entrada a los legisladores y tampoco se ha usado la fuerza pública como en momentos pasados para poder permitir el paso de los legisladores. Pero es una tarea que se tiene que trabajar todos los días a todas horas y se tiene que estar capacitando para que no existan estas sobrereacciones y abusos por parte de los policías. En cuanto a la parte de las escuelas, yo no creo que haya menos maestros. Las estadísticas nos muestran al contrario que los maestros van creciendo. Sí es cierto que en la educación ha faltado y en infraestructura esta es una tarea, yo les digo, yo estudié en escuela pública y por muchos años mi escuela lució igual que cuando yo salí. Yo creo que como 20 o 30 años yo salí de la escuela y pasaba por ahí y la escuela se veía exactamente igual. Hace ya varios años le empecé a ver que le empezaron a mejorar y aquí creo que es donde es fundamental el tema de dos cosas que han pasado. Uno, tenemos que recordar qué pasó con la estafa maestra. La estafa maestra desvió recursos públicos, tanto en educación como en salud, para uso, no sabemos de qué, o personal, o no sabemos de qué, todavía está en esa parte el juicio para esta investigación. Pero ¿a qué voy con esto? Si nosotros como pagadores de impuestos no supervisamos en lo estatal y en lo federal a dónde se va el uso de mis recursos para la educación, cómo se paga, cómo se está utilizando, el presidente hoy empezó, bueno, hoy me refiero en este sexenio, un programa donde el recurso para la mejora de las escuelas se le entrega a los padres de familia para que ellos supervisen esto y no pase esta parte de las tentaciones o no, y se pueda hacer mejor uso de los recursos. Yo aquí digo es vigilancia, vigilancia y participación. Si tú eres padre o madre de familia, hay que meterse a la junta de padres de familia en la escuela, hay que estar al pendiente. Si no, hay que estar al pendiente de las cuentas. Nosotros aquí yo tengo el informe de la Auditoría Superior de la cuenta 2018, ya llegó el de la 19, la de 18 la acabamos de evaluar, o sea, la estamos analizando. Entraré en la 19 para poder supervisar este tipo, pero sobre todo, la Auditoría Superior da muchas recomendaciones de cosas muy sencillas que se pueden ir haciendo y se tienen que ir haciendo para ir cerrando la pinza a que el recurso no llegue a donde tiene que llegar.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Por aquí, ¿cuál será la planeación para la reactivación económica del país? Ajá, tomamos 3. Podemos hablar también por qué aprobar una ley de amnistía para sacar de los reclusorios a personas que cometieron delitos no graves, en vez de poner a trabajar a los abogados de oficio de los estados, incluso de la federación, y así amerita el delito. Ajá. Y nos podemos ir también, bueno, ¿qué han transformado en cuanto al tema de la seguridad? Ok, voy a empezar con la última, que es la más fácil. ¿Sí? Primero, acuérdate, soy legisladora, yo no trabajo en el gobierno federal, nomás como para ponerlo así, entonces yo no trabajo en el... ¿Qué transformamos nosotros? Dimos las herramientas para la separación, primer paso, la separación de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad, para que pudiese tenerse o quitársele el ente político. Número 2, creamos la Guardia Nacional. A mí me tocó luchar y pelear mucho para que la Guardia Nacional no tuviera a la cabeza un militar, sino quedara un civil. Y también que tuviésemos, hay un planteamiento, y ahí sí me meto un poco a la parte, ya no hablo de lo del legislativo, porque no nos toca a nosotros, sino es el ejecutivo. ¿Qué es lo que el presidente ha dicho una y otra vez? El presidente nos ha dicho, y lo dijo antes de la pandemia, que ya ahorita se suma una tarea adicional, pero decía él que parte en la que nos quedaba de ver como mexicanos era en la parte de el tema Yo creo que el programa que ha presentado él, que es de 10 puntos para combatir el tema de la inseguridad, que era atender el tema desde las raíces para que a partir de ahí se pudiera ir resolviendo el tema. Yo creo que ha faltado un poquito de tema policíaco o inteligencia, si así le pudiéramos llamar, y creo también que nos quedan a deber como una medida en la parte de los reclusorios. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí es a nivel estatal y federal. Yo digo, aquí Nuevo León dio un paso importante al tomar, primero que nada, hizo un cambio en los reclusorios importante. Desapareció, bueno, cerró el Topo Chico, reacomodó, reasignó, por llamarlo de alguna manera, a los reos, ya no se les llama así, a las personas privadas de su libertad, perdón, y hizo un reclusorio exclusivo para mujeres. Aquí empezaron ya con prácticas de otra naturaleza, en donde permiten que se vaya teniendo control o quitar el control que tenían algunos cuerpos de delincuentes dentro de cada uno de los reclusorios. ¿Qué creo que nos deben aquí los de los reclusorios? Repito, tanto estatales como federales. Creo que deberían de bloquear la señal de internet y regresar a los teléfonos tradicionales antiguitos, los que yo conocía, del peso, del 20, del 50, ya no sé cuánto costarían ahorita, que no deberían de costarles, pero no podemos tener, si nosotros bajamos, cerramos las cárceles o los cerezos, le cerramos la conectividad para internet para las personas privadas de su libertad, podríamos reducir enormemente los delitos. ¿Por qué? Porque vemos que muchos de los delitos del fuero común se cometen a partir de ahí y otros de los delitos del fuero común tienen que ver con las policías municipales. Entonces, contestando concreto, creo que a nivel federal nos quedan a deber todavía en ese tema y creo que hay una agenda importante de los estados y de los municipios para hacer su trabajo. Con respecto a la ley de amnistía, ¿qué es la ley de amnistía y qué es lo que se buscó con esta ley? Con esta ley se busca, primero que nada, tenemos que recordar que en las cárceles de este país todavía, por el sistema viejo que teníamos de procesamiento penal y todavía algunos áreas, hay muchísima gente que no ha sido juzgada, pero ya está en la cárcel y no ha salido y luego pasa el tiempo y luego te dicen, discúlpeme usted. Nosotros decíamos que hay personas que no tendrían que estar ahí o que podrían estar fuera y pagar su pena de otra manera. Por ejemplo, estamos hablando de personas como los campesinos de la Sierra de Sinaloa, de la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Oaxaca,
que son contratados al final de cuentas por gente que sí son los narcotraficantes fuertes y que ellos simplemente vienen a levantar la cosecha. Entonces decimos, híjole, los queremos en la cárcel o queremos a mujeres que van y meten de repente o las traen de mulas para transportar alguna droga o cantidades pequeñas o porque fueron las que llevaron una bolsita de un lugar a otro. Hay muchas cárceles locales o cárceles estatales en donde se encuentra mucho de este tipo de personas, en donde consideramos que sí podrían estas personas estar fuera y pagar la pena de otra manera o con una, no tendrían por qué estar ahí. Otra de las cosas teníamos el tema de personas que tomaron la decisión de interrumpir un embarazo. Y aquí es toda una discusión. Nosotros pensamos que una persona que toma esa decisión tiene que tener garantías de no morirse y tampoco de ser encarcelada. Entonces aquí decimos, si hay personas que cometieron este acto, pensamos que valdría la pena que no estuvieran en la cárcel y estuvieran de otra manera fuera. Y luego incluía la ley de amnistía, otro punto más, eran, me falta uno, creo que eran delitos menores, no me acuerdo. Creo que delitos, sí, creo que sí es robo, si no mal recuerdo. Sí, creo que es robo. El tercer tema era sobre la reactivación económica. Sí, pero era robo dentro de la amnistía y ahorita, sí, robo sin violencia. Yo ahí sí tuve una discusión, entré y vi a defender. A mí no me parece que el robo sin violencia debiésemos haberlo dejado, o sea, dentro de la ley de amnistía. Yo creo que el delito del fuero común, a una persona que viene y te roba por más pequeña cantidad que sea, si a mí me robaron el celular y yo trabajé todo el año para poder comprarle el celular a mi hijo y resulta que viene alguien y le roba el celular a mi hijo y que porque fue sin violencia, no, yo creo que en ese punto no estoy de acuerdo en que haya quedado dentro de la ley de amnistía. Yo presenté ahí una reserva misma que no fue aprobada. Entro a la parte de la reactivación y voy a hablar desde dos vertientes. Una, el programa del gobierno y otra, la primera, que es la parte de nosotros como legisladores. Como legisladores estamos haciendo una lista de reformas que pudiesen o tendrían que ser aprobadas para poder reactivar la economía. Ahorita nuestro coordinador Mario Delgado presentó una con respecto a las Afores, en donde dice que se pueda disponer de una cantidad en una situación como la que presentamos hoy en día, que esta no es para reactivación, sino es para sobrevivencia. Entro a la hora sí. Yo traigo dos, una de ellas que la hemos trabajado con diferente gente que trabaja en el mundo del turismo, de la hotelería. Queremos aumentar y ponerle como fecha de caducidad que todo el año entrante se aumente la deducibilidad de hoteles y de comida en restaurantes, porque creemos que esta será una medida en cómo podrá reactivarse una parte de la economía, especialmente de toda la parte turística, que ha sido una de las partes más dañadas en el país. Entonces queremos promover el turismo local, promover el consumo local o el consumo regional y aumentar la deducibilidad de esto. Esta sería una de las iniciativas que habré de estar presentando como una medida de reactivación. Por otro lado, tenemos también, he puesto, y esta como, no necesariamente como reactivación, pero sí vinculada de alguna manera y que va a ayudar, creo yo, a algunas familias, especialmente quienes tienen hijos en escuelas privadas, la deducibilidad de la educación media superior. ¿Por qué? Porque si tenemos que la educación media superior ahorita está siendo obligatoria hasta el nivel medio superior y que existen becas que son hasta 8,000 pesos por parte del gobierno federal, pero son únicamente para las escuelas privadas y si sacamos, escuelas públicas, corrijo, y no a las escuelas privadas, ahí veo yo que hay una descompensación, es decir, si el Estado no es capaz de dar la totalidad del servicio, creo que por lo menos tendríamos que tener una deducibilidad mayor en la educación media superior y una equidad en términos de esta beca que se le da a los alumnos en el nivel medio superior público. Y ahora sí me voy a mi acordeón con respecto a lo que sé que el gobierno federal está haciendo para la reactivación
económica. El gobierno federal ha manejado varias líneas. Unas de ellas ha hablado de las famosas tandas, que habla la creación, déjame sacar los números, aquí estoy sacando mis números. Tenemos los créditos, voy a hablar primero los 4 millones de créditos para estimular y reactivar la economía. De estos se tienen créditos a la palabra, que son 1 millón de créditos a la palabra, que estos son créditos muy pequeños y van dirigidos a un sector de la población muy distinto al empresariado. Son créditos por o hasta 6,000 pesos. Luego el crédito solidario a la palabra, que son empresas pequeñas o gente que tiene negocitos o changarritos que está de alta en el IMSS y que ha estado al corriente en la institución, y entonces esas personas se es solidario con ellos para poder que accedan a unos créditos y que empiecen a pagar con una tasa, no me acuerdo si creo que una tasa muy baja, y a partir dentro de 3 meses, pagaderos hasta dentro de 3 años. Luego se tienen créditos personales a través del ISSSTE, créditos para vivienda por el FOBISSSTE, créditos a la vivienda por parte del Infonavit, y tenemos aquí, voy sacando el acordeón, se tienen también los créditos a la palabra, que el presidente ha dicho de los 4 millones propiamente de este crédito, y que son creo que son hasta 25,000 pesos, que atienden a un nicho. Y luego se tiene todo lo que es Colnafin. Colnafin y los estados se han hecho bolsas muy importantes para poder reactivar a través de diferentes préstamos, y cada estado ha hecho su propio paquete dependiendo de cuáles son las necesidades que han estado viendo por estados. Si alguien aquí, porque conozco muy bien el tema o a la persona que trabaja en toda la zona noreste, Jorge Villarreal es la persona que está ahí en Nafin para quienes requieran información y apoyo. Luego son esos, prácticamente, aquí voy, la creación de empleos. No, no es mi acordeón, sí. La creación de empleos, la creación de los 4 millones de empleos de los que habla el presidente, y a través de diferentes mecanismos, la Secretaria del Trabajo los ha presentado de cómo serían estos, dónde están realmente estos, estos empleos, y la reactivación de algunas obras importantes de infraestructura que darían, y aquí está, que darían o que impulsan al final de cuentas la inversión a través de diferentes mecanismos. También el secretario de Hacienda acaba de salir hace 2 días y ha estado saliendo en estos últimos días, hablando de diferentes proyectos de inversión para que se reactive la economía. Aquí tenemos que también se los podemos compartir, ¿o no? Para compartírselos, que es cómo se construyen los 4 millones los 2 millones, que son 2 millones de empleos, que ahorita les compartimos para que todos lo tengan. Esta es parte de lo que está, ahorita por parte de nosotros, por decirlo así, y estamos trabajando en común para ver qué otras iniciativas se van a tener que hacer para la reactivación. Hay algunos compañeros diputados que están trabajando o están invitando a que se haga como le dicen, un seguro de desempleo. No hemos llegado a ningún acuerdo en quienes hablan de pues no le llaman seguro de desempleo, sino le llaman como un pago universal a toda la población como una medida de reactivación. Son temas que están ahorita en la mesa por todos los partidos políticos. No hemos avanzado en nada y es parte de lo que tenemos en la mesa ahorita. ¿Ya se lo mandaste? Ya se los mandaron. Muchas gracias. Ya tenemos aquí la información que nos compartieron. Se las haremos llegar a los participantes registrados. Por cuestión de tiempo, a lo mejor tenemos oportunidad de una pregunta más. ¿Considera volver a retomar el tema de eliminar a diputados plurinominales?
Sí, te platico dos cosas aquí, qué bueno que preguntas. Dos temas son, y no los metía de la reactivación porque no son, pero creo que sí van dentro de ¿qué le llamaríamos? De la parte política, pero también de la parte, vamos a poner, de austeridad y de mejor representación. Vamos a ponerlo así. Para mí son dos temas importantes y creo que ahorita me regreso a los pluris, se abre y yo invitaría a que nos empujen a todos los grupos parlamentarios, primero a disminuir el recurso para los partidos políticos. Desde el 2007 a la fecha, se ha incrementado el recurso a los partidos políticos en un 57%. Creo que es el momento donde podríamos bajarlo un poco. Y ahora sí me voy a los pluris, ¿sí? Yo metí una iniciativa en donde hablaba de eliminar la lista de senadores plurinominales. Y ahorita vengo a los diputados. ¿Cómo tenemos ahorita, cómo votamos para la senaduría? Nosotros tenemos, cada partido propone una fórmula de 2. La fórmula ganadora mete a sus 2, la fórmula perdedora mete a 1, y luego tenemos una lista aparte de 32 senadores. Esa lista yo decía que había que eliminarla, que sería como la lista de pluris, y hablaba con el senador Monreal y me decía el senador que sería muy difícil que pudiera pasar cuando parecería que solamente tiene dedicatoria para los senadores, que había un esfuerzo importante habría que hacer un esfuerzo importante con los diputados. Hablé con el presidente del INE y decíamos, a ver, ¿qué podemos hacer y qué tanto tiempo necesitas tú para redistritar? ¿Por qué? Porque la gente dice, bajen 100 diputados criminales y ya acabamos con el problema. Sería bien grave esto, y les digo por qué. Si nosotros quitamos de tajo 100 diputados plurinominales, podemos estar eliminando minorías. Yo no creo que una elección como la que tuvimos ahorita en el 2018 con el presidente López Obrador se vaya a repetir, por lo menos mientras yo esté viva, en términos de esta ola tan aplastante que se vino. Sin embargo, tenemos siempre la consideración que tenemos que tener representación de minorías, y ahí, ¿qué platicaba yo con Córdoba, el presidente del INE? Que a lo mejor habría que decir, bajemos 100 y veamos si quitamos 50 pluris y 50 de distrito, y entonces me decía él, yo disminuyo mis distritos, o sea, redistrito, y eso me hace inclusive disminuir algunas oficinas y el costo de las oficinas propiamente para la burocracia del INE. Pero también habría que ver a gente decir, a lo mejor los pluris ya no sean como son, sino un poco como la fórmula de Nuevo León. En Nuevo León tenemos la representación proporcional, hicieron una lista de pluris también, pero antes salíamos a competir todos, por decir, y entran los 26 diputados de Nuevo León de cada distrito y el resto se conformaba con los mejores perdedores. ¿Cuál es esto? Que no eliminemos la representación proporcional. Tenemos que cuidar esta parte y no de tajo decir es que por los pluris nadie votó. Es importante siempre escuchar a los grupos minoritarios. Entonces creo que podemos hacer un balance, y en lo que acordé yo con Lorenzo Córdoba y lo que acordé con Monreal es que trabajaríamos una iniciativa para que no pareciera que lo único que queremos es quitar a los senadores pluris, sino hacer un trabajo conjunto para también disminuir el tamaño de los diputados federales, tanto pluris como los otros, y esto nos daría, o me le preguntaba, no sería para este periodo, porque no sería para esta elección, pero ya quedaría para la elección siguiente, porque el INE tiene que redistritar para el año 2022. Entonces estamos trabajando en eso, y es una de las iniciativas, tanto esa como la disminución del recurso, en las cuales estoy trabajando, y yo invitaría al revés, yo invitaría a que ustedes hagan también que sus diputados lo voten, porque para bajar el recurso a los partidos políticos no contamos con el voto de muchos partidos políticos. Muy bien, muchas gracias, Tatiana, por tu participación en este webinar. A nombre de Tálisis y sus instituciones educativas, te damos las gracias. Y bueno, también agradecemos mucho a los participantes que estuvieron presentes, sus comentarios y sus preguntas. Y los invitamos, a que sigan pendientes de las redes sociales y de las invitaciones para los próximos webinars y conferencias que tendremos de diferentes temas diversos. Muchísimas gracias, Tatiana. Es un honor tenerte.
con todas estas reflexiones que nos compartiste, con esta visión que nos compartiste que estás haciendo desde la Cámara de Diputados y este trabajo legislativo en relación con la 4T. Muchas gracias y bueno, los invitamos a todos a contestar la encuesta de salida. Para nosotros es muy importante recibir su retroalimentación y los invitamos de nuevo a seguir pendiente en los próximos webinars. Tatiana, muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Ahí tienen, como les digo, el correo del Congreso, tatiana.cloutier@diputados.gov.mx, a la orden para ustedes. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde.